buenos días para todos. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio virtual que UNICEF ha creado para ustedes. Soy Fernanda Hernández, los saludo desde Bogotá, Colombia, y hoy tengo el inmenso placer de acompañarlos en este webinar en el que presentaremos el escenario actual del sobrepeso en la niñez de la región. Para todos es claro y sabemos que con el contexto de la COVID-19, los sistemas alimentarios y los estilos de vida se transformaron, incrementando los riesgos para la salud y la niñez en América Latina y el Caribe. Por eso hemos reunido hoy en este espacio y en este evento tan importante a diversos representantes de Centroamérica para compartir y para escuchar experiencias relevantes y así generar más conciencia sobre la alimentación saludable y prevenir el sobrepeso, priorizando la salud, la nutrición de la niñez y, por supuesto, sus derechos. Les cuento que la sesión de hoy se realizará en español y tendremos también traducción simultánea en inglés. Así que los invitamos a los interesados en la parte inferior de sus ventanas van a encontrar un icono de interpretación y allí podrán escoger la opción de inglés. Sin duda alguna, hoy tenemos invitados muy especiales que se unen desde diferentes países. En este momento contamos ya con más de 150 participantes. A todos, de verdad, gracias por el interés y de nuevo un saludo muy especial de bienvenida. Bien, sin más preámbulos, para dar comienzo a esta sesión de hoy, nos acompaña Yusuf Abdel Jelil, director regional adjunto de UNICEF América Latina y el Caribe. Yusuf, bienvenido a esta transmisión. Buenos días. Buenos días, Fernanda. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan hoy. Les doy la bienvenida a nuestros invitados e invitadas especiales, Fernanda Crocker del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, a nuestros panelistas que se unen desde Guatemala y Gastón Ares, investigador y profesor que se une desde Uruguay. Un saludo también muy especial a los representantes de nuestras oficinas país y participantes que se unen hoy en América Central. Como saben, América Latina y el Caribe es una región tan rica en alimentos como variada en sus sabores. Sin embargo, no siempre comemos saludable. A todos y a todos nos han pasado. Agotados y sin ganas o tiempo de cocinar a la hora de comer, optamos por la solución más fácil: comida rápida, barata y poco saludable. Durante la pandemia ha sido aún más difícil comer sano. Madres y padres perdieron sus ingresos. Se presentó un aumento en el precio de los alimentos. Encerrados en casa, los niños y las niñas dejaron de salir y jugar y también dejaron de recibir alimentación escolar. Lo que comen nuestros niños y niñas hoy tiene un impacto en su salud para toda la vida. El sobrepeso infantil aumenta sus probabilidades de desarrollar diabetes, ciertos tipos de cáncer y enfermedades del corazón. En el contexto de la COVID-19 cobra más importancia, ya que el sobrepeso incrementa los riesgos para la salud de la niñez, y quienes cuentan previamente con la condición y contraen la enfermedad tienen mayor riesgo de padecer secuelas graves. Hoy vamos a conocer la situación actual del sobrepeso en la niñez en América Latina y el Caribe y escuchar acerca de las iniciativas que se vienen impulsando en nuestra región para prevenirlo. Nos acompañan expertos y expertas que trabajan con convicción para garantizar la salud y la nutrición de los niños, niñas y adolescentes. Los invito a escuchar sus experiencias y a aprovechar este intercambio de conocimiento para impulsar soluciones en sus países. Si antes de la COVID-19 prevenir el sobrepeso infantil en América Latina y el Caribe era urgente, ahora lo es más que nunca. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Muchas gracias. Yusuf, muchas gracias por tus palabras. De verdad es un gusto que estés con nosotros en este evento que sin duda alguna va a ser muy enriquecedor y de grandes aprendizajes. Hoy también nos acompaña Maike Arts, asesora regional de Survive and Thrive. Bienvenida, Maike, y cuéntanos más sobre el contexto regional y la visión de UNICEF para la prevención del sobrepeso en la niñez y en la adolescencia. Buenos días y bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, Fernanda, y bienvenidos, bienvenidas a todos y todas los participantes. Ya podemos ir al próximo slide, la próxima diapositiva. Sí, aquí viene el contenido de mi presentación, entonces voy a hablar sobre el estado de nutrición actual en la región y la subregión también, la visión y el abordaje de UNICEF para la prevención del sobrepeso, los factores de riesgo, las contribuciones de UNICEF y las recomendaciones que nosotros hacemos. La próxima diapositiva, gracias. Entonces, esa es la situación del estado de nutrición de la niñez menores de 5 años en toda Latinoamérica y el Caribe. Y esos son los dos temas de nutrición más preocupantes en la región. La desnutrición crónica o la baja estatura y el sobrepeso. Y podemos ver que a nivel general de la región, todavía la desnutrición crónica es el problema más grande, con 11.3%, y el sobrepeso tenemos 7,5% de la población menores de 5 años con el sobrepeso, pero este porcentaje está aumentando. Y si podemos ver a nivel de países, podemos ver que hay bastantes países que ya tienen una prevalencia más grande del sobrepeso que la desnutrición crónica. Entonces, esto es algo que también está aumentando y por eso estamos haciendo esta llamada de acción, porque esa situación nos preocupa, mientras que obviamente también vamos a seguir trabajando para reducir la desnutrición crónica. Después, ya la próxima diapositiva, y ya vamos a entrar también más en detalle en la subregión, pero vamos a ver también la situación de los niños y niñas y adolescentes de 5 a 19 años, y esto sí es bastante preocupante porque aquí a nivel regional estamos en 30% y no hay país que tiene menor a 20% de este. Entonces hay 17 países que tienen mayor a 20, pero inferior a 30%, y hay 13 países en toda la región que tienen esta prevalencia de mayor a 30%. Y podemos ver también la subregión, que tenemos varios países que tienen esta situación también. Y en la próxima diapositiva ya podemos ver también para la subregión de América Central, también la desagregación por sexo. Y podemos ver que la situación es bastante preocupante, tanto para los niños y niñas como para digamos, las niñas y los niños y en general. Entonces, sí tenemos que actuar ahora más que nunca, sí, es importante. Y por eso ya podemos ver el próximo slide. ¿Por qué es que el sobrepeso nos preocupa? No es solamente el sobrepeso como tal, pero es porque causa o aumenta los riesgos de salud para, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles y varios tipos de cáncer específicamente, y también las enfermedades del corazón y otros tipos de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, esto puede ser ya durante la niñez o la adolescencia, pero también hasta cuando estos niños son adultos. Entonces, realmente importante intervenir en este momento. También tiene riesgos para la salud mental. El sobrepeso puede causar dificultades emocionales, estigmatización, y por eso también puede tener impactos hasta en la educación de los niños. Y también ahora con la pandemia del COVID-19 estamos a ver que hay más riesgos de hospitalización y cuidados intensivos que niños y niñas con sobrepeso necesitan con el COVID. Entonces sí nos preocupa bastante. Podemos ver la próxima diapositiva. Y entonces, como yo dije, es muy importante actuar en la prevención. Y lo que la ciencia nos muestra es que es muy importante intervenir en los primeros años de vida, donde podemos ver que el riesgo, si intervenimos en los primeros años de vida, el riesgo realmente reduce, porque sabemos que con la edad el riesgo de enfermedades no transmisibles y el riesgo del sobrepeso puede aumentar durante el curso de vida, pero si intervenimos en los primeros años podemos realmente hacer un impacto en esta situación y podemos reducir desde el inicio. Entonces es muy importante no esperar hasta que ya los niños son adolescentes, pero sí actuar durante el embarazo y
los primeros años de vida. Podemos ver el próximo slide, la próxima diapositiva. Entonces, UNICEF tenemos dos aspectos muy importantes en nuestra visión y abordaje, adicionalmente a este tema de la prevención en la primera infancia. El abordaje de sistemas, que viene al lado derecho, es importante trabajar con y fortalecer estos 5 sistemas: el sistema de alimentación, el sistema de salud, agua y saneamiento, educación y protección social. Cada de estos sistemas y sectores tiene su rol de jugar para la reducción del sobrepeso y también tienen que jugar juntos, tienen que actuar conjuntamente. Y específicamente aquí el círculo habla del sistema de alimentación. Y aquí podemos ver cómo todos estos factores que se mencionan ahí impactan en la dieta, que podemos ver abajo el círculo verde, la dieta, las prácticas alimentarias de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si vamos de arriba para abajo, podemos ver los comportamientos, obviamente, que son directamente que impactan en la dieta, pero también los entornos alimentarios personales que habla sobre la disponibilidad de alimentos, la accesibilidad, la conveniencia de los alimentos. Esto es muy importante para determinar los comportamientos. Y si vamos al lado izquierdo, las cadenas de suministro de alimentos, entonces la producción que el país hace, el almacenamiento, procesamiento y el comercio, un factor muy importante que impacta en esto también. Por eso está en el círculo. Y abajo el círculo rojo, los ambientes alimentarios externos, entonces habla de la disponibilidad, de nuevo, pero también los precios y la calidad y seguridad y la comercialización y regulación de alimentos. Entonces, hay factores a nivel de la familia, como vemos a nivel de la producción, a nivel de las normas y la promoción de la comida, y todo esto impacta finalmente en la dieta y después en el peso y la nutrición de los niños y niñas. Entonces, tenemos que actuar en todos estos elementos. La próxima diapositiva. Entonces, muy específicamente en todo esto, para un aspecto clave donde UNICEF actúa son las acciones regulatorias. Y aquí vienen 5 de esas acciones que sabemos que son muy importantes. La restricción de prácticas de comercialización dirigidas a niñas y niños. La implementación de etiquetado de alimentos, y tenemos ejemplos muy buenos en esta región. La reformulación de alimentos, entonces reducir el nivel de azúcar, por ejemplo. La implementación de medidas fiscales, como un sugar tax, como dicen en inglés. Eso también son medidas que son muy, muy buenas. Y la regulación de entornos escolares y alimentos en las escuelas, porque obviamente normalmente, y ya están a regresar felizmente, los niños pasan bastante tiempo en las escuelas. Entonces también esto es muy importante, que ahí no hay promoción o disponibilidad de alimentos no saludables. Para la región de América Latina como tal, podemos ver la próxima diapositiva, los factores de riesgo que estamos a ver para el aumento del sobrepeso es la lactancia materna, que no es adecuada. En toda la región, solamente el 38% de niños menores de 6 meses tiene lactancia materna exclusiva. También la alimentación complementaria de niños de 6 a 23 meses, solamente 62% tiene una diversidad mínima de esta dieta, también es un factor importante. La actividad física es muy importante y aquí hay mucho por mejorar en esta región, en toda la región. Y también en términos generales, y no tenemos datos sobre esto, pero el bajo consumo de frutas y verduras, tenemos algunos datos. El entorno alimentario obesogénico, esto que hablamos de la promoción de los alimentos no saludables, la falta de opciones para actividad física y todo este conjunto del entorno. Y el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, que es un factor muy importante y que está creciendo en toda la región. La próxima diapositiva. Entonces, en términos de recomendaciones generales, lo que nosotros sugerimos son 8 puntos claves. Primero, obviamente, usar un enfoque de derechos de los niños y de las familias. Y usar un enfoque de sistemas, que ya dije, los 5 sistemas donde tenemos que actuar. Focalizar en los primeros años de vida, que vimos que la evidencia nos muestra que es muy importante. Fortalecer acciones en entornos escolares. Fortalecer los marcos legales y normativos, que ya hice más énfasis en esto. Respaldar las acciones con evidencia científica generada por instituciones que no tengan conflictos de interés.
cambiar la narrativa, eso es muy importante también, de un enfoque individual a un enfoque de sistemas, porque no es la culpa de una persona como tal, de un niño o una niña que tiene la situación de sobrepeso. No, tenemos que ver la situación a nivel de los sistemas donde se puede hacer los cambios. Y tenemos que incluir a todos los sectores, también la sociedad civil, el sector privado, el sector público, y todos estos sectores son importantes y tienen un rol de jugar. Por último, la última diapositiva, hay mucho más detalles en el reporte completo que se lanzó ya, que está en nuestro sitio web, y aquí viene el código para accesar esto, y también pueden ver el vínculo para ver el reporte en su totalidad. Muchas gracias. Maike, muchas gracias a ti por compartir con nosotros esta visión, este abordaje que sin duda alguna se convierte en un punto de partida para garantizar la alimentación nutritiva para niños, niñas y adolescentes en Centroamérica. Ahora más que nunca, como tú dices, es tiempo de actuar. Bien, queremos escucharlos. Tenemos en este momento más de 250 participantes, personas conectadas. Queremos conocer sus opiniones y los invitamos a que lo hagan a través de la página www.menti.com. Pueden acceder a través de su computador, a través de su celular. Allí van a ingresar un código. El código es el 64813211. La pregunta que queremos compartir con ustedes para recibir y para escuchar sus opiniones es: ¿cuál crees que es el factor que más influye hoy en el sobrepeso infantil en Centroamérica? Sabemos que estamos frente a una situación multifactorial, así como acabamos de ver con la conversación que nos presenta Maike. Así que empiecen, por favor, a contarnos cuáles son sus opiniones sobre ese factor que podría ser uno de los que más influye hoy en el sobrepeso infantil en Centroamérica. Les recuerdo, www.menti.com, ingresando el código que también están viendo en la pantalla, 64813211. Empezamos a recibir sus respuestas: ambientes obesogénicos, bebidas azucaradas, mala alimentación, la industria alimentaria, el sedentarismo, la inactividad física, sin duda alguna. Encontramos también baja información en nutrición. Aquí otra opinión dice pobreza, políticas insuficientes. Recuerden, a través de www.menti.com, la pregunta es: ¿cuáles creen que son los factores que más influyen hoy en el sobrepeso infantil? Sigo leyendo algunas de sus respuestas: malos hábitos alimenticios, uso de pantallas, ciclo de la desnutrición, comida chatarra, publicidad, alto tiempo en pantallas, economía familiar, presión social, falta de información, falta de educación en nutrición, pobreza, desinformación, falta de regulaciones, alimentos poco saludables, publicidad comercial, malnutrición materna, analfabetismo, estrés, pasar solo con el celular, no hay acceso a comida sana, hay baja educación nutricional, comidas rápidas, pasar el tiempo solo con el celular. Bueno, pues seguimos recibiendo todas sus opiniones sobre estos factores que sin duda alguna son múltiples, que influyen en la situación que vivimos hoy de sobrepeso infantil en la región. Industria de ultraprocesados, malnutrición materna, baja inversión, economía familiar, exceso de carbohidratos, los entornos obesogénicos sin duda alguna. Muy bien, pues de verdad muchísimas gracias. Esto se convierte también en un sustrato importante para nosotros: leerlos, escucharlos y saber cuáles son sus opiniones y percepciones frente a estos factores que influyen en la aparición del sobrepeso infantil. Y sin duda alguna encontramos
algunos que son muy interesantes y que sin duda alguna valdrá la pena seguir explorando. A todos, gracias por participar. Volveremos más adelante con todos ustedes con una nueva pregunta sobre este tema que nos reúne el día de hoy. Y ahora, para profundizar en el contexto de Centroamérica, hemos invitado a María Fernanda Crocker, investigadora del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, quien nos va a compartir más sobre las políticas sobre ambiente alimentario para la prevención del sobrepeso en Centroamérica. Bienvenida, María Fernanda. Muchísimas gracias por la invitación. Un muy buen día a todos. El día de hoy voy a presentarles un panorama de las políticas para la prevención de la obesidad y enfermedades no transmisibles en Centroamérica. Solo déjenme ver, aquí está. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Vamos a hablar un poquito sobre el ambiente alimentario en la región, cuáles son esas políticas efectivas y costo efectivas para crear mejores ambientes alimentarios saludables, cuáles son algunos avances y desafíos en la región centroamericana. Muy importante reconocer que las primeras 3 causas de muerte en Centroamérica hoy en día, y no solo muerte prematura, sino también discapacidad, es decir, discapacidad porque las personas se están enfermando más, es el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes. Y el principal factor de riesgo es el consumo en exceso de nutrientes críticos, el consumo en exceso de sodio, de azúcar, de grasas totales, saturadas y grasas trans, y por supuesto energía. Y como decía Mike, no solamente de estas 3 enfermedades, sino también algunos tipos de cáncer. ¿Cuáles son los factores determinantes del ambiente alimentario en la población? El INCAP ha evidenciado desde aproximadamente unos 5 años a la fecha este ambiente alimentario obesogénico, más que comprobado que los patrones alimentarios han estado cambiando, dada una alta publicidad de los alimentos ultraprocesados, una alta disponibilidad de alimentos empacados, altos en los nutrientes críticos, y esto es el conjunto es a lo que le llamamos ambiente alimentario promotor de obesidad. En un monitoreo realizado en Guatemala y Costa Rica encontramos que solamente el 1% de los productos que están empacados en los supermercados tienen nutrientes críticos en cantidades adecuadas, es decir, el 99% de los productos tienen exceso de nutrientes críticos. Y los alimentos ultraprocesados, que son los empacados con muchos ingredientes a quienes se les añaden cantidades de estos nutrientes críticos, son los más publicitados en empaques y en medios televisivos, y tienen también declaraciones como light o bajo en grasa que confunden a la población. ¿Y cuáles son entonces las políticas más efectivas para prevenir enfermedades no transmisibles? Teniendo la evidencia sobre que el ambiente alimentario es el determinante más importante, tenemos que hablar de 3 tipos de políticas. Uno es a nivel individual, la consejería médica, por ejemplo, este trato a paciente 1 a 1 por médicos o nutricionistas. Según las mediciones de costo-efectividad, estas son de las políticas más caras, es decir, por cada dólar que se invierte en consejería médica, es muy caro obtener un retorno en salud. Retorno en salud, aquí se está midiendo como los años de vida saludables que se pueden ganar, o sea, sin muerte y sin enfermedad. También hay intervenciones en lugares de trabajo o intervenciones escolares, que también son estrategias que tienen menos costo-efectividad. Pero cuando hablamos de políticas, que van a regular el ambiente alimentario, como el etiquetado frontal de alimentos, las medidas fiscales y la regulación de la publicidad, son de las políticas más costo efectivas. Y por eso los gobiernos, la Comisión de Ministros de Centroamérica, algunos países ya han iniciado a tener y a proponer iniciativas que van hacia estos ambientes alimentarios. Y cuando hablamos del etiquetado frontal es muy importante conocer los tipos de etiquetado frontal. Hay esquemas interpretativos, hay esquemas informativos. Un interpretativo, por ejemplo, es aquel que le interpreta información al consumidor, como el frontal de advertencia nutricional que inició en Chile y que ya se aplicó en México, en Perú, en Uruguay. Y está el esquema informativo, que solo resume información que ya estaba en la tabla nutricional. ¿Cuál es el que más evidencia tiene? Hoy por hoy el que más evidencia tiene de efectividad, de eficacia, de que sí
impacta las decisiones de compra de las personas es el etiquetado frontal de advertencia nutricional. No existe evidencia que un etiquetado tipo GDA, como el que ustedes ven a la derecha, tenga efectividad. Por el contrario, la evidencia nos dice que es el menos efectivo, el más confuso y lamentablemente es el que la industria alimentaria está promoviendo de manera voluntaria y también de manera regulatoria. Entonces, ¿qué iniciativas hay en Centroamérica para crear mejores ambientes alimentarios y por ende impactar las dietas de la población hacia unas más saludables? Primero es el etiquetado frontal de advertencia nutricional, que desde el 2017 la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica lo propuso ante la Secretaría de la Integración Económica de Centroamérica. Ahora bien, también hay otra contrapropuesta que es el sistema GDA propuesto por el sector industrial y lamentablemente, a pesar de ser una política muy costo efectiva y tener toda la evidencia en favor del etiquetado frontal de advertencia, esta propuesta de reglamento centroamericano no ha caminado desde el 2017. Pero también hay iniciativas nacionales muy buenas, como por ejemplo la iniciativa de ley de promoción de alimentación saludable en Guatemala, que se sometió al Congreso de la República en el 2018. Este plantea un etiquetado frontal de advertencia para azúcar, grasas totales, grasas trans, saturadas y sodio. También plantea la regulación de la publicidad en todos los medios de comunicación para los alimentos ultraprocesados que tengan sellos y una tasa aplicable a los fabricantes por la impresión de las etiquetas. A mayor número de etiquetas, sería mayor la tasa. Y no voy a entrar mucho en detalle porque mis colegas hoy van a dar más detalles sobre esta iniciativa en particular. Se sometió en el 2018 y tiene ya una aprobación o un dictamen favorable por 2 comisiones del Congreso, sin embargo no ha caminado desde entonces. También Panamá tiene avances muy importantes, tiene una ley del impuesto a las bebidas azucaradas que entró en vigencia desde el 2019. Este impone un impuesto de 7% a las bebidas carbonatadas. Hubo una oposición de la industria alimentaria muy férrea e incluso resultó en un veto temporal dado por el presidente de la República en el 2018, argumentando pérdidas en la economía, pérdidas en el empleo, los cuales no se han observado en ningún país que lo ha implementado. Al contrario, hay proyecciones que nos indican que si el impuesto se mantiene, incluso se aumenta un 20% sobre el precio de la oferta, pueden haber reducciones importantes en la obesidad, en los ataques cardíacos, en la diabetes. Panamá también tiene una iniciativa de etiquetado frontal de advertencia nutricional que es muy nuevo, se presentó apenas en agosto del 2021, que también plantea octágonos de advertencia muy similares a los de Guatemala para nutrientes críticos y también para edulcorantes y cafeína. Prohíbe declaraciones nutricionales y prohíbe expendio en centros educativos públicos y privados, y este lo conoció el Pleno en primera lectura el pasado agosto. Igualmente Costa Rica, con avances importantes, también planteó una iniciativa este año de etiquetado frontal muy similar al sistema mexicano que utiliza el label exceso de, también regulación de la publicidad en todas las formas y prohibición en centros educativos. Ahora, una de las preguntas que siempre nos hacen es, si ya tenemos evidencia regional, internacional, hay voluntad política, ¿por qué es tan lento el progreso? ¿Por qué esto no camina como debería caminar o como caminan otras políticas? Bueno, y una de las cosas que hemos encontrado y también muy evidenciado en documentación científica es el lobbying de la industria en contra de estas políticas alimentarias saludables. Se oponen a este tipo de regulaciones y por lo tanto las políticas se interfieren. Hay una habilidad limitada y poca voluntad de gobiernos para implementar políticas, y también ha habido una sociedad civil que ha tenido pocos recursos, información y poder. Esto ha ido cambiando. De 3 años para acá han habido avances muy importantes. Por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá están avanzando hacia organizaciones de sociedad civil para hacer incidencia y contrarrestar este lobbying muy importante. Como les decía, hace 3 años esto no existía y ya se está empezando a ver. Y también hay una muy poca cultura de evaluación de políticas, lo cual hace que las políticas no avancen. Así que algunas reflexiones finales. Primero, Centroamérica es una región con un ambiente alimentario promotor de obesidad, lo cual justifica y evidencia la necesidad de políticas costo efectivas para su prevención. Hay avances importantes en algunos países, Panamá quizás llevando la delantera porque ya tiene una política aprobada. Estas políticas tienen evidencia y son costo efectivas para la prevención de obesidad, de ahí la importancia de que la ciudadanía las apoye, y la sociedad civil organizada podría jugar un papel muy importante para el avance de estas políticas en la región.
Muchísimas gracias y cualquier duda o comentario les dejo acá mi correo electrónico. Gracias. María Fernanda, gracias a ti por compartir esta perspectiva desde la construcción y la implementación de políticas para la prevención del sobrepeso. Continuamos ahora con un espacio para conocer los retos, los desafíos y las oportunidades precisamente de la prevención del sobrepeso infantil en Centroamérica. Vamos a iniciar con dos iniciativas realizadas en Costa Rica y en El Salvador que nos muestran la importancia de trabajar con otros sectores para impulsar estas iniciativas de salud y de nutrición en la región. En países como Costa Rica se trabaja junto a los Ministerios de Salud y de Educación para fortalecer las capacitaciones de docentes, padres de familia, niños, niñas y adolescentes en edad escolar con materiales y talleres orientados al cambio del comportamiento y adopción de estilos de vida saludables. Gracias a las encuestas también se obtienen una aproximación a la situación nutricional, a los hábitos de consumo y actividad física de la población, que son la base para desarrollar estrategias de prevención para el sobrepeso. En el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, Save the Children y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lanzaron la campaña Pan para tu Matata en El Salvador, con el fin de promover prácticas de alimentación saludables en niñas, niños, adolescentes, madres, padres y cuidadores. El concepto de esta campaña digital parte del Consejo Popular Salvadoreño Pan para mi Matata, que invita a tomar en cuenta aspectos cotidianos de la vida, entre otros temas que contribuyan a la apropiación de hábitos de alimentación saludable, como el consumo de agua segura y las prácticas de lactancia materna desde los 6 meses hasta los 2 años. Estos contenidos se compartieron en redes sociales y también se crearon foros virtuales en torno a la promoción de una nutrición saludable. Iniciativas que nos muestran ejemplos claros de cómo establecer esas acciones con diferentes sectores para fomentar la alimentación saludable. Bien, ahora nos preparamos para escuchar a 3 representantes de Guatemala que nos hablarán precisamente de ese trabajo multisectorial para la prevención del sobrepeso, las perspectivas de la sociedad civil, de la academia, del gobierno y todas las acciones de cooperación internacional que tienen un papel muy importante en estas iniciativas. Así que les damos la bienvenida inicialmente a Adrián Chávez, médico cirujano responsable de la División de Salud y Seguridad Social del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Adrián es representante de esta universidad ante la INCOPAZ y representante de la INCOPAZ ante el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional. Adrián, buenos días y cuéntanos más sobre esos factores de éxito y los antecedentes que han sido fundamentales para el trabajo que se está realizando en Guatemala. Hola, muy buenos días, Fernanda, y muy buenos días a todas las personas que se unieron a este esfuerzo. Muy agradecido por tomarnos en cuenta y pues bueno, a mí me toca platicar un poco respecto a cuál ha sido esta experiencia en Guatemala y pues les voy a comenzar contando un poquito respecto a ciertos antecedentes. Hace alrededor de 4 años, el Frente Parlamentario contra el Hambre convoca a un pequeño grupo de consulta, en este caso conformado por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la FAO, instancias nacionales como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la PDH, y organizaciones académicas como el INCAP e INUSAC. A partir de esto, y liderado por la Organización Panamericana de la Salud, se genera una mesa técnica que analiza la propuesta y en este sentido hay que mencionar, era una propuesta, digamos que restringida al tema del etiquetado. A partir de esto, pues todas las organizaciones que formamos parte de esta mesa empezamos a visibilizar esta oportunidad como una ventana de oportunidad para poder de alguna manera, para poder de alguna manera generar una propuesta mucho más integral a resolver la problemática de la cual nos estábamos prácticamente enfrentando. Así es que pasamos de una propuesta que se limitaba al tema del etiquetado a otra propuesta que hoy
conforma la iniciativa 5504, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Esta iniciativa, quiero decirles, amigas y amigos, de que es una iniciativa pues que además del tema del etiquetado, promueve otro tipo de líneas de acción. El de la regulación de la publicidad y la promoción, el de la promoción de la educación nutricional y el tema del financiamiento. Todo esto de alguna manera establece un marco importante, considerando que de alguna manera nos facilita o da mayor chance a poder generar una propuesta mucho más integral. La siguiente, por favor. Y bueno, parte de lo que tenemos que tomar en consideración es ubicarnos y poner los pies sobre la tierra. En primera instancia, el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, pues ustedes saben que tiene ciertas dimensiones. Una de ellas es el tema de la disponibilidad, otra es el acceso y otro es el consumo. Y otra dimensión es garantizar disponibilidad, acceso y consumo para todas las personas y para todo el tiempo. En este sentido, estamos conscientes de que la ley que estamos proponiendo de alguna manera suma mucho más al tema del consumo. Aquí hay que tomar en consideración algo y estamos bien conscientes de esto. Las leyes son un complemento. Esta iniciativa que impulsamos es solo un componente entre todos. Quiero decirles de que hace poco se aprueban algunas reformas a la ley de alimentación escolar y hay otras reformas u otras leyes esperando, como la ley de promoción de la agricultura saludable. También el otro tema que quiero comentarles es que estamos en un medio en el que el bien común, desafortunadamente, no siempre se antepone a los intereses particulares. Esto ha generado el atraso que, tal como decía Fernanda, provocado mucho por la incidencia de las propias cámaras ligadas a la industria alimentaria, que ven esto como una amenaza a sus intereses y a su economía, y evidentemente están haciendo dentro de un marco democrático buscando cómo tratar de imponer sus intereses ante el bien común. Cada paso que damos es un triunfo que debemos de valorar. Esto es algo que tenemos convencido desde la academia, desde la sociedad civil. El simple hecho de haber incidido en la propuesta de ley es un éxito que nos demuestra a cada uno de los sectores, incluyendo el académico, que jugamos un papel importante. Y a partir de esto, pues la invitación a que todos los sectores, independientemente de en el cual pertenezcamos, pues asumamos nuestra responsabilidad y sobre todo nos aventuremos a este tipo de esfuerzos. Adrián, muchísimas gracias. De verdad, has dicho algo muy importante y muy inspirador. Cada paso es un triunfo. Sin duda alguna, has compartido con nosotros. Ha sido muy interesante ver cómo ha sido toda esta evolución y toda esta adaptación de las iniciativas y de las estrategias. De verdad, gracias por estar hoy en este evento con nosotros. Ahora también desde Guatemala damos la bienvenida a María Gabriela Lima, coordinadora de Incopaz 2021-2023, gerente de incidencia de World Vision Guatemala. María Gabriela, bienvenido a este webinar y cuéntanos, por favor, cuál es la visión de la sociedad civil y del Incopaz para garantizar la alimentación saludable. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Gracias por haberse tomado el tiempo de estar unos minutos con nosotros y conocer justamente los esfuerzos que hemos venido realizando desde diversos espacios. Ya como dijo mi compañero Adrián Chávez y también Fernanda Crocker, en el 2018 se conforma una mesa técnica de alimentación saludable. Esta mesa técnica es parte de esos esfuerzos realizados por el Frente Parlamentario contra el Hambre e invita a diversos sectores para la discusión y el análisis de las propuestas de la iniciativa de ley que incidan en la población. Resultado de este esfuerzo es que hoy contamos con esta mesa un poquito más amplia de como nos lo mencionó Adrián Chávez. Hoy se cuenta con las universidades y los centros de investigación, que tienen una responsabilidad específica de proporcionar los datos científicos, investigaciones, resultados de estudios nacionales e internacionales y consultas con poblaciones específicas sobre el impacto de la alimentación saludable
y de las medidas que puedan tener los marcos legales que se puedan adoptar a nivel de país. Como ustedes escucharon, entonces, ese trabajo que ha venido haciendo el INCAP, la universidad y otras universidades que se han sumado en este esfuerzo, nos han permitido tener evidencia científica con la cual podemos conversar y convencer a los actores políticos con los que estamos tratando de incidir. Se cuenta también entonces con las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado juegan un papel como responsables para analizar la factibilidad de la aplicación de las medidas que se puedan proponer dentro de los mecanismos legales, dentro de esas estructuras estatales. Algo que hemos aprendido dentro de la incidencia política es que no podemos llegar a proponer cosas aquellas que estén fuera de esa estructura estatal y que deje sin capacidad del Estado de poder reaccionar. Esto nos toma mucho más tiempo, más recursos para poderlo implementar. Por eso es que en esta mesa se suman los esfuerzos del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como principales actores del Estado. Las instituciones del Estado también nos han permitido acercarnos y hacer mayor incidencia política en el Congreso de la República. Algo que se ha dado constantemente dentro del Congreso es que cuando entra una iniciativa en donde están involucrados algunos de los sectores y principalmente el Estado, se les consulta y se les pide un dictamen técnico referente a las iniciativas de ley. Y teniendo justamente al Ministerio de Salud y a la CESAN dentro de esta mesa técnica, esos dictámenes han sido mucho más fáciles y han permitido que los dictámenes que estamos obteniendo sean dictamen favorable para poder avanzar la iniciativa. También contamos en este espacio con la cooperación internacional. Ya aquí habían mencionado justamente el rol que está jugando estratégicamente UNICEF, la OPS, OMS, FAO, todos ellos han jugado un rol de asesor técnico en la formulación de las propuestas. Junto con las universidades, pues nos han dado ese análisis comparativo internacional y nacional sobre la prefactibilidad de aplicar las medidas regulatorias en la alimentación saludable. Y la capacidad y el expertise que ellos pueden generar a través de sus técnicos nos permiten orientar de forma más clara respecto a estos temas a los actores políticos. Y uno de los roles que para mí es significativo y creo que es uno de los roles importantes, ya lo mencionaban también, es el rol de la sociedad civil. La sociedad civil pues nos permite trasladar, educar, informar y junto con eso generar una presión política también desde lo distrital, desde lo local hacia lo nacional. La sociedad civil genera esos diálogos dentro de las bases locales que nos permiten a nosotros el poder incidir de una forma más efectiva en el nacional, porque la presión viene desde abajo y también arriba. La sociedad civil entonces ha tenido hoy un rol en el lobbying político, en la mayor capacidad con presencia en las discusiones políticas y comparado con la cooperación internacional, pues hace justamente, o apoyado diría, hace justamente mayor capacidad de informar y de sensibilizar a la población. La siguiente. La mesa técnica entonces cumple con diversos criterios y ha establecido un objetivo en común. Esto es lo que nos permite avanzar, ¿verdad? Tener un objetivo en común. Está consolidado en la mesa como finalidad contar con el espacio de coordinación interinstitucional, contar con apoyo técnico para la formulación, la promoción y la aprobación de los marcos legales, políticos y presupuestarios a favor de la alimentación saludable. Hoy la mesa técnica discute lo que es la iniciativa 5504, pero esta experiencia, esto nos está dando solamente la experiencia, la base para poder trabajar adecuadamente otros mecanismos que prioricen la salud de la población y principalmente la de los niños y las niñas. También nos está ayudando a sensibilizar y a concientizar a la población en general, considerando principalmente que este es el espacio en el que coincide sociedad civil, instituciones gubernamentales, cooperación internacional, etcétera, y que de hecho todos pues, son competentes desde los espacios en donde están trabajando. Podríamos pensar que con lo expuesto, la coordinación fluye de una forma muy efectiva. Sin embargo, hemos tenido que realizar algunos esfuerzos adicionales dentro de la mesa técnica
para que estos roles de liderazgo y estos roles que queremos asumir puedan tener resultados efectivos. Es así como dentro de esto hemos consolidado diferentes comisiones. Hoy contamos con una comisión técnica. Esa comisión técnica está siendo liderada principalmente por la OPS, OMS, y son los responsables de ese análisis técnico de la iniciativa, de generar las observaciones emanadas por los diversos actores políticos y empresariales. Una experiencia que hemos tenido recientemente cuando llevamos la iniciativa de ley, por ejemplo, con la Comisión de Salud del Congreso de la República de Guatemala, también participó la Cámara de Alimentos y Bebidas a nivel nacional. Ellos generaron una diversa cantidad de aparentes dudas o de cuestionamientos que tenían a la propuesta de ley para pues ganarse también adeptos dentro del Congreso y así pues no lograr o que no se diera la aprobación de la iniciativa de ley. La mesa técnica entonces tomó cada una de esas dudas que fueron presentadas y con esas dudas ellos ya empezaron a elaborar los argumentos técnicos de respuesta que posteriormente fueron entregados a la Comisión de Salud y hoy también fueron entregados a otras comisiones porque justamente nos sirven a nosotros para generar esa evidencia y disminuir todos estos cuestionamientos que se están generando por parte de las cámaras empresariales. Pero también se conformó una comisión de incidencia política. Esta comisión de incidencia política, pues es como ya lo escuchamos en su nombre, es el responsable de incidir, de abrir los espacios con los diputados y las diputadas y los altos mandos del organismo ejecutivo para la discusión política de la iniciativa de ley y del trabajo de esta comisión. Yo no me voy a extender mucho porque eso lo va a abordar mi compañero Oscar Flores. Pero sí puedo decirles que aquí es donde ha jugado un rol significativo la sociedad civil, abriendo esos espacios con diputados, tanto a nivel nacional como en las discusiones a nivel local, pero sobre todo con informar a las bases locales para que ellos también tengan conocimiento de esta iniciativa de ley y cuando la mala información sobre la misma esté llegando por parte de otros sectores de oposición, la población pueda tener una información adecuada y pueda diferenciar aquella información que solo busca una oposición política. Finalmente, pues menciono al grupo de promoción y de campaña que está trabajando en los mensajes claves y en la campaña de comunicación para socializar el contenido de la iniciativa. Considerando pues el tiempo que se me ha otorgado, voy a enfatizar sobre la experiencia de la participación de la sociedad civil, que es el rol determinante que hemos jugado. En la sociedad civil nos hemos incorporado como INCOPAS. La INCOPAS es la instancia de consulta y participación social del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La INCOPAS está creada en un mecanismo de ley y creo que eso es una de las grandes ventajas que tiene Guatemala, el que con esta iniciativa, con esta ley que la creé en el 2005, pues le da como una formalidad a la estructura de participación social. Voy a mencionar que la INCOPAS está conformado por 10 sectores, pero quiero hacer énfasis en estos sectores porque muchas veces podrá ser hasta sorprendente el que coincidan estos sectores, el que se puedan sentar a discutir, el que puedan tener discusiones que sean trascendentales para influir en la seguridad alimentaria y nutricional. La INCOPAS está conformada por el sector indígena, el sector campesino, el sector de mujeres, el sindicato, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, las organizaciones no gubernamentales, el Colegio de Profesionales, las universidades y el sector empresarial. Actualmente la coordinación, como ya lo decían en la presentación, la ocupa World Vision como representante titular del sector de ONGs. En este espacio entonces es donde nosotros hemos trasladado todas aquellas análisis necesarios, técnicos, que impactan sobre la seguridad alimentaria y nutricional y específicamente hoy estamos hablando sobre la alimentación saludable de las poblaciones. Es ahí donde hemos tenido a bien a discutir la iniciativa 5504 y han sido entonces en el seno de estas asambleas en donde se han tomado las decisiones para trasladar la información a los sectores competentes. Esta información que hoy es trasladada dentro de los sectores se va diseminando en cada uno de los sectores, en cada uno de los actores que conforman el sector específicamente
y pues eso nos permite también tener un mayor respaldo y un mayor involucramiento de la participación e información que genera esta propuesta de ley. Guatemala, pues hoy vivimos con una pandemia silenciosa que es provocada por el sobrepeso y la obesidad. Hemos tenido muy poca atención y regulación al tema. Hoy ya tenemos, de hecho, hay antecedentes sobre el impacto que tiene la publicidad engañosa, como hicieron también desde la Corte de Constitucionalidad, el tener que retrasarse, ¿verdad? O retractarse respecto a esta publicidad engañosa. Entonces, finalmente solo me queda decirles que sociedad civil juega un papel fundamental, no solo en estas propuestas, sino en otras, y es de una visión estratégica, política, el poder incorporar a la sociedad civil dentro de estas discusiones y fortalecerlas. Muchísimas gracias. Sin duda, todos tenemos un rol muy importante que debemos asumir si queremos conseguir ese cambio. Gracias, María Gabriela, por compartir esta visión en la que sin duda la gran reflexión es seguir avanzando para la toma de decisiones inmediatas con el apoyo de ese trabajo conjunto de todos los sectores. Aprovecho para saludar a las cerca de 320 personas que se han unido a esta importante conversación. Gracias por estar aquí. Bien, y para cerrar este segmento, le damos la bienvenida a Óscar Flores, asesor en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y consultor en temas de comunicación. Óscar, vamos a conversar sobre la importancia de la comunicación, el gobierno y la cooperación internacional. ¿Cuál es esa visión que no podemos dejar por fuera en las iniciativas para garantizar los derechos de salud y nutrición para los niños, niñas y adolescentes? Muchísimas gracias, de verdad un verdadero placer, un verdadero gusto estar con ustedes. Desde Guatemala les mandamos un fraternal abrazo, gracias a los colegas y a los que hacen posible esto a través de UNICEF. A mí me corresponde hablar de los sectores a los cuales represento, que es el sector gobierno y el sector de la cooperación internacional. Contarles que en Guatemala hay un importante esfuerzo de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición que contempla 5 ejes estratégicos que al inicio de esta presentación fueron abordados. Estos ejes permiten articular la política de Estado en función de la seguridad alimentaria y nutricional, con mucho énfasis en la malnutrición, sobre todo en los infantes. Como bien lo mencionaba la colega Gabriela Lima, es muy importante reconocer que Guatemala tiene una importante ley del sistema de seguridad alimentaria y nutricional, una ley creada en el 2005, que está en proceso de reformas para poder articular precisamente estos temas de la malnutrición y la triple carga. Así que el gobierno de Guatemala, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y a través del Ministerio de Salud Pública, se integra a esta mesa técnica para dar ese soporte gubernamental y estatal para los temas, sobre todo de enfermedades crónicas no transmisibles y el abordaje institucional de la malnutrición infantil en nuestro país, que es importante recalcar esas cifras históricas que Guatemala tiene de una desnutrición de un 46.5 según la última encuesta nacional de salud materno-infantil. También es importante reconocer que la CESAN ha hecho un acompañamiento técnico como ente rector de la desnutrición en Guatemala, abordando toda la temática y aportando conocimiento y recurso humano, haciendo todos los esfuerzos con otros actores como el Congreso de la República para poder incidir en cambiar esa realidad y que se refleje precisamente en esas acciones gubernamentales y en el día a día de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y de entidades como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En la siguiente diapositiva vamos a ir conociendo un poco todo este esfuerzo que ya Gabriela Lima estaba mencionando, y aquí entra en gran medida la cooperación internacional. UNICEF ha jugado un papel muy importante en este proceso del cambio social y de comportamiento, que es uno de los ejes importantes de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. UNICEF ha abierto esa ventana de oportunidad y agradecemos ese esfuerzo de todo el sistema de Naciones Unidas a través de OPS y OMS, como lo mencionaban hace un momento, y también el esfuerzo de otras instancias como FAO, que hacen un acompañamiento técnico. Se han sumado a este esfuerzo de la mesa técnica aportando conocimiento y también algunas estrategias de comunicación social y de cambio social y de comportamiento. Con ellos hemos logrado entonces un proceso muy importante de sensibilización, de poner en la agenda pública esa discusión acerca del problema de la malnutrición y cómo nosotros como guatemaltecos nos tenemos que involucrar como Estado en cambiar esa realidad
que tanto es visible para nivel internacional. Así que esa temática se mantiene a través de estos organismos internacionales y el Estado los hace suyos. Por otro lado, nosotros estamos trabajando en esta mesa técnica en un proceso de lobby, cabildeo y de acercamiento parlamentario, porque finalmente es ahí donde pasan estas iniciativas de ley como la de alimentación saludable, y estamos tratando la manera de abarcar este proceso que ya lo explicaba Gabriela Lima, de ir trabajando a través de esa mesa técnica, de las distintas subcomisiones que nosotros tenemos y sobre todo la de incidencia, lobby, cabildeo y de comunicación. ¿Para qué? Para lograr incidir en el Congreso de la República, que son los tomadores de decisiones y los que tienen a bien aprobar estas iniciativas, por ejemplo, la alimentación saludable, pero hay otras como la reforma al tema del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, otras del tema de desperdicios alimentarios y otras más en las cuales podemos incidir. En la siguiente diapositiva vemos cómo hemos ido avanzando en este proceso, acercándonos a las distintas comisiones del Congreso de la República. Una de ellas, la de Salud Pública, la de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la de Defensa del Consumidor, la de Educación, Ciencia y Tecnología, también con el Frente Parlamentario contra el Hambre, y estamos ahora en este proceso de acercarnos a los jefes de bancadas de los diferentes partidos políticos en Guatemala para tratar de concientizar sobre este problema, sensibilizar y mover corazones y fibras sensibles para que nos apoyen en este esfuerzo de país. Y por último, la estrategia, como vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva, de unos diputados que hemos denominado champions, que son aquellos que están altamente comprometidos con esta causa y que pueden hacer incidencia para que sea conocido en instancia de jefes de bloque. Aquí tienen los pasos de este proceso que estamos haciendo en Guatemala, de llegar a la instancia de jefes de bloque, de posteriormente a ello abarcar el tema de junta directiva para que esta iniciativa se pueda conocer en el pleno del Congreso y posteriormente pasar las lecturas correspondientes ya con un dictamen favorable y que sea aprobado como lo han hecho otros países y de lo cual ya ha hablado la colega Fernanda Crocker ampliamente. En la siguiente diapositiva también podemos seguir viendo el tema de cómo hemos ido haciendo un mapeo de actores dentro del Congreso de la República para tratar de incidir. Este esfuerzo es muy grande, de poder ir haciendo todo ese esfuerzo de identificar a aquellos champions, aquellos diputados que puedan contribuir a este esfuerzo de esta mesa ampliamente representada y con los cuales hemos hecho ese esfuerzo uno a uno de poder llegar a abarcarlos, a reunirnos para que ellos puedan ser nuestra voz en el Congreso de la República y a trabajar como en la iniciativa de promoción de alimentación saludable. Así que ese es el gran esfuerzo que les podemos contar que estamos haciendo en Guatemala. Estamos muy contentos de poder presentar este caso de Guatemala a nivel internacional. Seguiremos en este esfuerzo grande de poder lograr cambiar esas cifras históricas que Guatemala presenta el día de hoy, pero estamos seguros que el momento es hoy para poder unirnos y trabajar en conjunto para que todos los sectores representados en esa mesa técnica de alimentación saludable puedan incidir, puedan lograr ese esfuerzo de país, y qué mejor que hacerlo con todos estos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Quedo a la orden. Muy amables. Gracias, Oscar, por compartir con nosotros estas iniciativas. Sin duda nos dejan inspiración y enseñanzas. Yo quisiera destacar esto en lo que ustedes todos han coincidido, y es la importancia del trabajo en equipo, juntos, sin duda alguna, en bloque, para obtener más y mejores resultados. Y sin duda alguna, uno de los aspectos más importantes en los avances de las políticas y de las acciones en pro de la niñez radican en esto, en el intercambio de las experiencias, en el intercambio del conocimiento. Conocer todas estas iniciativas que se lideran en la región nos permite incentivar, inspirar y replicar iniciativas de gran impacto. Así que queremos terminar este segmento con un espacio para una experiencia de América del Sur, así que nos conectamos con Gastón Ares, investigador y profesor de Censometría y Ciencias del Consumidor de la Universidad de la República en Uruguay, para conocer las acciones que se desarrollan allí en el marco de las campañas de comunicación y educación para promover cambios en los comportamientos. Gastón, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias por la presentación y por la invitación a compartir la experiencia de Uruguay. Uruguay, como la mayoría de los países a nivel mundial, ha implementado diversas acciones para el combate de la malnutrición en la niñez, y en línea con las recomendaciones de UNICEF, estas acciones se han centrado en distintos sistemas
y han tenido un enfoque regulatorio y también un enfoque de comunicación y educación para promover cambios en los comportamientos de las familias, los niños, las niñas y los adolescentes. En esta presentación me voy a centrar en una de las acciones vinculadas con educación alimentaria y nutricional que se desarrolla en Uruguay en el sistema de salud. Esta acción se denomina el set de bienvenida y consiste en la entrega de un conjunto de materiales vinculados con crianza para apoyar el desarrollo integral de los niños y las niñas. Este material se entrega a todas las familias de recién nacidos en el momento del nacimiento, o en algunos casos antes. Es una política universal que es liderada por el Ministerio de Desarrollo Social, en particular por el programa Uruguay Crece Contigo. Este programa se desarrolla desde hace más de 15 años, y dentro de los diferentes materiales que se incluyen en este set de bienvenida, se encuentra un material educativo sobre alimentación complementaria que se denomina Los primeros olores de la cocina de mi casa. Este material está orientado a las familias, en particular para aquellas familias que tienen niños y niñas entre 6 y 23 meses, o sea, en todo el proceso de alimentación complementaria. Quiere decir, cuando se comienzan a introducir alimentos diferentes a la leche materna. En este material lo que se busca es darle recomendaciones a las familias sobre en qué momento comenzar la alimentación complementaria, cómo comenzarla, qué tipo de alimentos ofrecer, cómo ir modificando los alimentos que se ofrecen a niños y niñas en función del desarrollo, en las distintas etapas, desde, como les comentaba, los 6 meses hasta los 24 meses. En este libro también se incluyen consejos prácticos de recomendaciones de un menú para distintos tiempos de comida y también recetas de distintas preparaciones. Lo que conocemos hasta ahora de cuál ha sido el alcance o el impacto de este tipo de material educativo, en 2019, 7 de cada 10 familias de niños y niñas entre 7 y 10 meses en la capital de Uruguay, Montevideo, conocían este libro, lo que muestra una buena popularidad de este material educativo, y 6 de cada 10 lo habían recibido. Esto habla de un alcance relativamente bueno, ya que supera la mitad de todos los recién nacidos en el país. Algo que es interesante es que las familias consideran que este libro es útil, que les aporta información de relevancia. Esto fue evaluado con una escala de 5 puntos, obteniéndose en puntajes cercanos a 5, como ven ahí 4,6, y fácil de entender. O sea que la percepción de las familias, la aceptación de este material educativo es muy buena. Y en lo que tiene que ver con las características de la alimentación complementaria, luego de haber leído este material educativo, se observa que en estas familias que les comentaba, entre los 7 y los 10 meses, reportan haber comenzado la alimentación complementaria a los 5 meses y medio, o sea, cerca de la recomendación que habla de los 6 meses. Y cuando tratamos de entender cuál es la conceptualización de la alimentación complementaria de estas familias, ahí pueden observar lo que se llama una nube de palabras, con cuáles fueron las primeras palabras que le vinieron a la mente de las participantes, las madres y padres de estos niños y niñas, al pensar en las primeras comidas de sus hijos. Pueden ver una gran relevancia a la palabra puré, esta idea de que la alimentación complementaria comienza con puré de verduras, pero aparecen otros aspectos que hablan de desafíos en lo que tiene que ver con la alimentación complementaria. Por un lado, pueden ver la persistencia de aspectos vinculados con secuencias de introducción específica de alimentos, esta idea de que se comienza con puré de zapallo, o puré de no sé, papa, o banana, manzana, como frutas específicas. O sea, habla de una baja variedad. Otro aspecto de relevancia es la baja frecuencia de mención de la carne. Pueden ver que es una palabra muy chiquita en esa nube arriba de la P, lo que habla de que muy pocas personas la identificaron como un componente relevante de la alimentación complementaria, y luego pueden ver que no aparecen aspectos vinculados con el placer, con el desarrollo de preferencias, con los conceptos de alimentación perceptiva. Y en lo que tiene que ver con el consumo específico, pueden ver un elevado consumo de verduras y frutas,
¿sí? Prácticamente todos los niños lo habían consumido 5 a 7 días la semana anterior a esta encuesta, pero un bajo consumo de carne. Pueden ver solamente el 27% había consumido carne 5 a 7 veces la semana anterior, y esto se vincula con la elevada prevalencia que todavía tenemos en el país, en esta franja de edad, de anemia, que es cercana al 25%. Y en lo que tiene que ver con alimentos no recomendados en la dieta de la población infantil y que se han vinculado con el sobrepeso y la obesidad, pueden ver ahí que la mayoría de los niños no consumen productos ultraprocesados como refrescos, jugos de fruta, galletas dulces, pero pueden ver que el 30% sí consumen galletas saladas, y pueden ver que la mayoría de los niños en esta edad, entre los 7 y los 10 meses, consumen postres lácteos, la mayoría de los cuales tienen exceso de azúcar, se comercializan como adecuados hacia niños, y en particular estos productos lácteos azucarados, 3 de cada 10 niños los había consumido 5 o más veces el día anterior a esta encuesta. Estos resultados motivaron la actualización de este material educativo, dándole un mayor énfasis a la prevención del sobrepeso, incorporando el concepto de productos ultraprocesados e incluyendo aspectos de la alimentación que van más allá de lo nutricional, vinculados a la alimentación perceptiva, vinculados al placer, al desarrollo de las preferencias, al compartir, y a todos los aspectos emocionales de la alimentación. Acá pueden ver algunos ejemplos de los cambios que se introdujeron en este material educativo, donde aparece énfasis en los alimentos que no hacen bien, énfasis en la comparación entre productos ultraprocesados y elaboraciones caseras, en este caso de una crema de vainilla, hablando de postres lácteos azucarados, y todavía sigue dándose muchos consejos prácticos vinculados con recetas de preparación de distintos tipos de alimentos, de vuelta tratando de enfatizar la variedad, el consumo de carne y el consumo de alimentos naturales y mínimamente procesados. ¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan? Bueno, por un lado, mejorar la distribución de los primeros olores de la cocina de mi casa en el contexto de este set de bienvenida. Como veían, 6 de cada 10 familias lo habían recibido, tratar de llegar al 100% sería lo ideal para lograr una cobertura universal. Luego evaluar el impacto de la actualización en términos de conocimientos, prácticas, comportamientos de las familias, ver si efectivamente estos cambios logran reducir el consumo de productos ultraprocesados azucarados, que son un problema en la dieta de este segmento de edad. Y en particular, hablan de la necesidad del país de implementar medidas integrales que contribuyan a disminuir el consumo de estos productos dirigidos a niños, en este caso productos lácteos con elevado consumo de azúcar, y en particular destacan la importancia y la necesidad del país de avanzar en la regulación del marketing de productos dirigidos a niños. Muchas gracias por la atención y por la oportunidad de compartir este espacio. Gastón, muchísimas gracias a ti. De verdad que yo creo que todos nos devolvimos en el tiempo con esos primeros olores. Quiero el libro. De verdad que es maravilloso y da mucha felicidad poder compartir todas estas mejores prácticas que sin duda se convierten en ese camino para que la primera infancia tenga garantía de esa alimentación adecuada y nutritiva. Muy bien, ahora vamos a tener un espacio para preguntas para nuestros panelistas. Vamos a empezar con Fernanda Crocker. Fernanda, con la pandemia de COVID-19 es aún más urgente que se implementen las políticas de prevención. ¿Qué más nos falta en este camino para implementar el etiquetado frontal de alimentos en Centroamérica? Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Voy a comenzar diciendo que los países que lo han logrado, ha habido un conjunto de factores, pero creo que al menos hay 3 importantes que hay que mencionar. Uno, ha habido un liderazgo de los gobiernos, especialmente los ministerios de salud han llevado la batuta. Por ejemplo, en México, Perú, Chile. Un segundo factor muy importante ha sido la evidencia científica, contar con el respaldo de la academia ha sido muy importante. Y el tercero ha sido la incidencia que se ha logrado hacer desde una sociedad civil muy activa, muy beligerante, una ciudadanía muy informada que demanda más y mejores políticas públicas. Y en Centroamérica tenemos el respaldo de la academia, tenemos la evidencia regional
y nacional, incluso en Guatemala, no lo mencioné, pero ya hay datos nacionales de eficacia del etiquetado frontal versus el que apoya a la industria alimentaria, muy pronto a publicarse. Tenemos el respaldo del gobierno, tenemos un liderazgo dentro del Ministerio de Salud, tenemos incluso la Comisión de Ministros de Centroamérica apoyándolo, y tenemos una sociedad civil que, si bien cierto, hay avances, no es así en toda Centroamérica. Necesitamos una sociedad civil que demanda más y mejores políticas. Yo creo que esa es la parte que nos está faltando. ¿Por qué? Porque hay mucha oposición de una industria alimentaria. Hay muchos argumentos que confunden a la población. Ahí donde creo que nos está faltando esa comunicación efectiva hacia la ciudadanía, y que la misma ciudadanía empiece a levantarse y a informarse y a demandarle estas políticas al Congreso de la República. Así que falta trabajo, creo que hay muchos avances, de verdad les digo, esto hace 3 años no lo veíamos, ahora estamos muy contentos de verlo, pero nos falta todavía un camino. No es fácil, a muchos países les ha tomado años, pero hay que avanzar y empezar ya para muchos países. Pero cada paso es un triunfo sin duda alguna y bueno, has hecho un llamado muy importante a esa participación, a esa cogestión y has mencionado también algo clave, el liderazgo. Tenemos otra pregunta. Esta es para María Gabriela Lima. María Gabriela, en torno a la Mesa de Alimentación Saludable de Guatemala, ¿cuáles son los mecanismos y factores que han permitido la efectividad de la Mesa Técnica de Alimentación Saludable? Gracias, Fernanda. También una muy interesante pregunta. Yo consideraría que hay 3 factores fundamentales. El primero, que es la coordinación y la participación interinstitucional. Hay compromiso de todos los sectores y eso demuestra una madurez social y política para poder generar una iniciativa de ley y propuestas que sean en beneficio de la población. El segundo es definir objetivos comunes, tener claro qué es lo que queremos alcanzar, y eso ha sido para la mesa fundamental para poder pues, generar todas estas propuestas, ¿no? Y la tercera, que yo creo que es fundamental, es no rendirse, ¿verdad? Tenemos claro que esto es un esfuerzo bastante complicado que puede llegar a ser, ¿verdad? La aprobación de esta iniciativa de ley puede ser muy complicada, pero no nos hemos rendido en ningún momento, ¿verdad? Hemos, de hecho, hasta hecho como transiciones durante los últimos años en esos liderazgos, en donde pues, lo principal para nosotros es ese beneficio común que podemos obtener de la iniciativa. Con esos 3 consideraría yo que son los factores fundamentales. Gracias, María Gabriela. No rendirse, de verdad. Quiero expresar el agradecimiento a todos nuestros panelistas. Ha sido muy importante, ha sido muy enriquecedor, muy inspirador todo lo que hemos podido compartir en esa conversación en la que en este momento hay más de 300 personas y precisamente a ellos son los que queremos escuchar. Ahora los invitamos a que por favor ingresen a www.menti.co para responder la siguiente pregunta. En tu escuela, en tu casa o en tu trabajo, ¿qué solución podrías plantear para contribuir a la prevención del sobrepeso infantil? Recuerden que una vez en www.menti.com ingresan el código 64813211. ¿Cómo podemos desde nuestro trabajo diario, desde nuestra profesión, desde nuestra escuela, siendo especialistas en salud o desde las acciones conjuntas con los gobiernos de los países de la región, contribuir a eso, a la prevención del sobrepeso infantil? Ya vimos los factores más importantes, hicimos un diagnóstico, ahora sin duda alguna, como nos queda un mensaje clave de esta conversación, todos tenemos un rol importante que asumir. Así que empezamos a leer sus opiniones y respuestas. Plan educacional, alimentación consciente, apoyar a los gobiernos, talleres de nutrición, consumir verduras y frutas, apoyar a los gobiernos, protección de la lactancia materna, importantísimo. Consejería familiar, educación es la base, integrar a los sectores, cambios de hábitos, informando y educando, acompañamiento, investigación, agroecología, plan educacional, consejería familiar. También vemos por aquí apoyar a los gobiernos, integrar a todos los sectores, actividades de educación. Sigue siendo la educación nutricional
una respuesta compartida por la mayoría, cómo cada uno puede contribuir desde su área, desde su región, a la prevención del sobrepeso infantil. Recuerden que si quieren participar y aún no lo han hecho, pueden hacerlo a través de www.menti.com ingresando el código 64813211. Tenemos cerca de 320 participantes en este momento, así que es importante que compartan con nosotros qué piensan, qué sienten sobre este tema que ya vamos terminando el día de hoy, que ha sido supremamente importante, inspirador, ejemplar y basado en conocimiento, en evidencia real de diferentes iniciativas en la región de Centroamérica. Integrar a los sectores, fomentar la lactancia, cambio de hábitos, involucrar a los niños, monitoreo de las políticas, orientar el gasto adecuado, alimentación consciente, trabajo en equipo. Sin duda ese es uno de los mensajes más importantes que nos llevamos el día de hoy. Con esta pregunta cerramos la participación de todos nuestros invitados, cerramos el Mentimeter. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus opiniones que reflejan cómo podemos contribuir para garantizar la alimentación saludable y la prevención del sobrepeso. Estamos llegando así al final de nuestro webinar y para el cierre de esta sesión de conocimiento le damos el paso a Carlos Carrera, representante de UNICEF en Guatemala. Muchísimas gracias, Fernanda, y muchísimas gracias a todos. Realmente para mí es un verdadero placer, un honor y realmente muy energizante estar acá con tantísimos participantes que sabemos que desde ya van a ser nuestros campeones, los que van a movilizar la acción en cada uno de estos países de Centroamérica, ¿no? Ha sido verdaderamente muy interesante también escuchar las sesiones de los panelistas y como representante de UNICEF para Guatemala quiero darle un agradecimiento especial a nuestros ponentes por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias. Como posiblemente sepan, Guatemala sufre al tiempo un altísimo nivel de distribución crónica, del 47% aproximadamente, pero también más del 30% de sobrepeso, lo cual puede parecer un poco paradójico. Sin embargo, se puede dar incluso los dos fenómenos en el mismo niño, en la misma persona. Tiene estas manifestaciones comunes porque también tiene causas comunes de la mala alimentación. Y a menudo algunas de las soluciones pueden ser comunes también. Entonces, tenemos que pensar en esa visión integral de una alimentación sana, saludable y que realmente promueve el desarrollo de los niños especialmente para que luego como adultos tengan mejores capacidades y mejor estado de salud. Mi colega Maike de UNICEF América Latina, de nuestra oficina regional, nos dio una visión global de esta situación en la región y de cómo UNICEF ve de manera sistémica este tema de la nutrición, especialmente el sobrepeso. Nuestra colega del INCAP también nos brindó una visión general del escenario de prevención de sobrepeso en Centroamérica, con información muy valiosa sobre la evidencia de lo que se está haciendo. De Guatemala, Uruguay, las mejores prácticas regionales que revisamos durante la sesión, hemos aprendido también la importancia de poner en acción una política integral de salud y el papel de diferentes actores clave en la prevención del sobrepeso durante la pandemia. Bueno, todas estas experiencias tienen algo en común, la importancia de trabajar juntos. Hoy en día todos los niños de Centroamérica pueden crecer con alimentos saludables, pero solo si unimos nuestras fuerzas. En resumen, tenemos información suficiente sobre el fenómeno del sobrepeso. Tenemos evidencia sobre el terrible impacto que el sobrepeso tiene en la salud y el desarrollo de los niños y de los adultos. Tenemos evidencia clara de qué estrategias se pueden llevar a cabo, qué políticas se pueden implementar y cuáles funcionan mejor en nuestro contexto. Entonces, lo que no tenemos ya es más excusas para iniciar una acción inmediata y enérgica en este sentido. Es por ello que en UNICEF hacemos un llamado a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado, que como hemos visto es un actor fundamental con gran responsabilidad en este tema del sobrepeso, y por supuesto a cada uno de nosotros, incluyéndonos las instituciones internacionales, los organismos internacionales, desde donde estemos, para adoptar este gran compromiso de trabajar juntos para garantizar los derechos de los niños a la salud, a la nutrición y alimentación. Tenemos que empezar ahora y desde la primera infancia. Juntos debemos, por un lado, fortalecer la regulación de la comercialización
formulación y etiquetado nutricional de alimentos. Es algo esencial. Tenemos que dar a los niños opciones de alimentos saludables en la escuela. Asegurar que los niños tengan espacios para jugar, hacer ejercicio. Y empoderar a las familias con información para tomar decisiones saludables. Sabemos de los grandes retos que se presentan para brindar suficiente comida a los niños y niñas. La calidad de sus alimentos, asegurándonos de que sean accesibles y asequibles para todas las familias, son un desafío aún mayor. Así que hoy en día este webinar, esta actividad es una invitación para que consideremos siempre a los niños y niñas en el centro de la toma de decisiones, desde el gobierno, desde las empresas, desde las escuelas y desde nuestros hogares. Así que muchísimas gracias por unirse a esta sesión y adelante. Carlos, gracias. Sin duda este ha sido un gran intercambio de experiencias. Seguimos adelante. Yo sé que la virtualidad nos quitó los aplausos, pero me quiero tomar el atrevimiento para darle un aplauso desde aquí a nuestros panelistas. De verdad que nos llena de mucha esperanza y de mucha emoción para seguir en este camino en el que sin duda, como decía Gabriela, no debemos ni podemos desfallecer. De verdad que el aporte que cada uno haga es fundamental, no solo para contribuir, como bien decía Carlos, a la prevención del sobrepeso en la niñez, sino para hacerle frente a todas las formas de malnutrición. Les cuento, como ya nos decía Mike y como nos compartía, en el marco de este evento se realiza el lanzamiento del reporte del sobrepeso en la niñez en América Latina y el Caribe, que ustedes también pueden consultar en la página web de UNICEF América Latina y el Caribe. A todos de nuevo, muchísimas gracias por su interés, por su tiempo, por sus opiniones. Gracias por estar aquí y unirse a esta transmisión y recuerden, ahora más que nunca es tiempo de actuar.